Bien, buenos días a todos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por la ternura. Gracias por el trato con el cual nos tratas todos los días. Y gracias porque tu palabra es permanente y tu palabra sigue transformándonos. Ponemos este día ante ti y clamamos tu luz, tu amor y tu verdad. Por favor, amado Señor, sigue esa obra. La obra que tú iniciaste, termínala en nuestras vidas, por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Bien, estamos a 4 de abril. Estamos estudiando la 70 semana. Esta es la segunda clase en la cual estamos metidos en este episodio de la palabra de Dios. Aquí tenemos el diagrama con el cual hemos estado trabajando, pequeños puntos de referencia nada más, no voy a entrar en muchos detalles. Recuérdense que estamos en Daniel 9:20, es el tiempo de la 70 semana, aquí está la 70 semana y aquí está la 69. Entre la 69 y 70 es que está el tiempo de gracia. Aquí está la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo y la iglesia en los diferentes periodos en los cuales le ha tocado vivir. Cuando hablamos de arrebatamiento hemos dicho que hay algunos que dicen que es pre, otro que es a la mitad y otro que es posterior. Sea cual sea, aunque nosotros tenemos una inclinación de pre, la clave de todo esto es el camino de arrepentimiento y el camino de santidad. Ahí estamos todos juntos, esa es la línea que Dios marcó desde el principio. Bien, hay cosas que son necesarias que nosotros debemos de entender, porque al meternos a estudiar las 70 semanas vamos a encontrar muchos elementos también en el libro de Apocalipsis que necesitamos tener un poquito de idea de por dónde va todo esto. Por ejemplo, el primer punto es toda esta profecía de las 70 semanas es exclusivamente para el pueblo de Dios. Estoy hablando ahorita de las 70 semanas, no de las 70 semanas. 70 semanas, específicamente es para el pueblo judío. Eso no quiere decir que el resto del mundo pueda tener algún tipo de implicación, ¿verdad? Daniel pensaba en su pueblo y la revelación del ángel para Israel. Daniel se quedó, en cada sueño, en cada revelación, él se quedó tratando de interpretar qué significaba eso. Pero obviamente varias de las visiones, tanto de Nabucodonosor como de Daniel y de otros, pues pueden hablar de un momento histórico. Pero específicamente lo que se ve en el libro de Daniel es una plataforma profética que tenemos que estudiar, la tenemos que conocer bien. El término semana tiene varias concepciones, no solo es 7 días. Por eso tenemos que basarnos en la palabra de Dios para ubicarnos un poquito a qué se está refiriendo. Entonces el Señor hizo la creación en 6 días y descansó el séptimo. Pero cuando se habla de 6 días también se habla de que un día para Dios, ¿cuánto es? 1000 años. Entonces hay un lenguaje que agarra diferentes rutas. Entonces podemos hablar de la semana de la creación. También hay otra tipología que nos habla de lo que es los 7 días y de la forma como se maneja. Y dice, el pueblo de Dios maneja 7 días como 7 días y como 7 años. Así lo maneja. Vamos a ver algunas de estas citas. Dice así. Levítico 25:1-4. El Señor habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero al 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Hay una indicación de Dios para que la tierra descansara. Vamos a otro. Y dice Éxodo 12:1-2. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º año saldrá libre de balde. Semana como 7 años. Vamos a ver aquí el caso de Labán. Génesis 29, 26, 27. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor.
cumple la semana de esta. Cumple la semana, oiga, semana de esta. Y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. ¿Ven cómo utilizan la semana como semana y la aplican como 7 años? Pueblo de Dios. ¿Aló? ¿Sí? Hay un montón de referencias que tenemos que tener presente. En el estudio profético de las 70 semanas se debe utilizar el calendario judío, no el gregoriano. Ya, el calendario judío es un calendario lunar, el cual consiste en promedio 30 días. Y lo que quiere decir es que cada año tiene 360 días. Cositas que debemos de conocer. Si no, nos vamos a hacer bolas en las interpretaciones. En el periodo de las 70 semanas hay 3 periodos que presentar. Esto, por favor, apúntenlo. Es importante. En el estudio de las 70 semanas, aquí estamos hablando de las 70 semanas, no de la última semana. Hay 3 periodos que tenemos que tener en consideración. Y para esto nos vamos a ir a Daniel capítulo 9, versículo 25. Por favor, tome la palabra, léalo junto conmigo. Vamos a estudiarlo. Cuando la tengan me dicen, amén, amén, qué bueno. Y dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta ya es un periodo, el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces tenemos que hay 2 periodos. El primer periodo son 7 semanas, que es desde que la orden salió para restaurar hasta el Mesías príncipe. Entonces hay un periodo de 7 semanas, hay otro periodo de 62 semanas. Y el tercer periodo, dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hay muchos elementos aquí. Lo más importante en este momento de este estudio es que veamos los 3 periodos. El tercer periodo es ya una semana, que es la semana 70. ¿Estamos? Entonces la primera semana o el primer periodo son 7 semanas. Entonces 7 por cada uno de los días, 7 por 7, 49 años. 62 semanas por 7 son 434. Y la último periodo es una semana. Entonces, la interpretación o el enfoque es uno de tantos que hay. No crean ustedes que esta es la única que hay. Hay varias presentaciones en relación a esto, dependiendo del tiempo y de dónde parten. Para nosotros, solo como modelo de trabajo, vamos a utilizar este. Entonces son 3 periodos. El primer periodo de 49 años, el segundo periodo de 434 años y el tercer periodo es de 7 años. Total 490 años. ¿Lo tenemos claro? ¿Ven los 3 periodos? Pueblo de Dios. Tal vez el punto más fundamental de todo esto es si regresamos a la cita anterior. Y dice, y edificarán a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ese da una clave tremenda para la interpretación. Entonces, en este momento lo que nos interesa es que las 70 semanas de Daniel tiene 3 periodos. Nosotros estamos entre el periodo de las semanas 69 y 70. ¿Estamos? Algunos dicen que ya entramos a la semana 70. Otros dicen que estamos próximos. Yo lo que creo es que mejor vivimos en arrepentimiento y santidad. ¿Ah? Otros dicen que ya pasó la mitad de la semana. Otros dicen que los primeros 3 años y medio ya pasaron.
No se preocupen, ahí lo vamos a ver. En pocas palabras, vamos a entrar supuestamente a la semana 70, ¿no? Necesito 2 personas, pasen por favor, tal vez me va a servir, mejor 3, mejor 4, mejor todos. Venga, a ver. Perfecto, ok. Voy a necesitar otro aquí a la par de Juan José, miren para allá. Pensemos, este es el primer periodo, ¿son cuánto tiempo? 7. Ok, 7 semanas, ya está de este lado. El segundo periodo termina cuando el Mesías príncipe muere, entonces el segundo periodo, ¿de acuerdo? Pero falta la última semana, necesito otro aquí. Y en la última semana se habla de 7 años. Sí, aquí están los 7 años. Pero la palabra de Dios separa 3 años y medio y 3 años y medio, ¿cierto? Ya lo pueden ver. Entonces, algunos dicen que los primeros 3 años y medio es cabal en el tiempo de Jesús. Entonces, lo único que falta son 3 años y medio para algunos. Pero solo es para que tengamos una idea. Hay otros, y nosotros en lo personal creemos que es 3 años y medio y 3 años y medio. Pero esto no nos da a nosotros mayor sabiduría, qué topado, no. La sabiduría está en entender el plan de Dios de que nos quiere como santos. La clave no es tanto cuánto sabemos de todo esto, sino lo que Dios quiere en el trasfondo de todo. Camino de arrepentimiento y camino de santidad. ¿Estamos? Entonces, para algunos ya pasó esto, pero nosotros creemos que eso está pendiente o estamos próximos a que venga. Aquí se van a levantar o va a venir el primer caballo, que es el caballo blanco con un arco. Se cree también que en este tiempo es cuando aparecen los 2 testigos de Dios y que pasan todo este tiempo predicando las cosas de Dios. En este momento es cuando se levanta el anticristo. El anticristo agarra a los 2 testigos y los asesina. ¿Vamos bien? Y de aquí comienza la gran tribulación. Son 3 años y medio de gran tribulación. El pueblo de Israel se ve acorralado, terriblemente acorralado, porque ellos aceptaron al anticristo como que si fuera Cristo. Y resulta que en este periodo, entonces el anticristo hace un montón de tonterías. Montón de tonterías. ¿En qué periodo estamos? En el tercer periodo, en la parte final. El pueblo de Dios se va a sentir tan acorralado por la gran tribulación que el clamor del pueblo judío va a ser que Dios intervenga con la segunda venida para ellos. Perdón, primera venida para ellos y la segunda para nosotros. ¿Lo tenemos claro? ¿Ven los 3 periodos? Si ustedes no estudian, yo no puedo hacer nada por ustedes. Se los digo. No puedo hacer nada por ustedes, se los digo. Por más que hemos hablado de esto y se lo hemos querido servir como papilla, los únicos que pueden mover la lengua y los dientes son ustedes. Y si hacen así, les pasa el estómago. Quédense aquí. El anticristo, de acuerdo a la palabra, dice que ya está entre nosotros, que sale de la misma de la iglesia, entiendo yo, tú, o sea, porque está entre ustedes. Tal vez no tanto de la iglesia como del pueblo judío, del pueblo de Israel. El anticristo sale del pueblo de Israel. Pero de acuerdo a la palabra dice ya está en ustedes, o sea, de ahí ha salido. El anticristo, ha habido muchos anticristos que, de hecho, todos los que están en pecado o no tienen a Cristo, tienen algo de anticristo porque nos oponemos a él. Pero como anticristo, como persona, específicamente estamos en el periodo. ¿Será que ya está o no? Hay algunos que dicen que el anticristo ya está operando como ese personaje. ¿Me explico? ¿Preguntas, Edgar? Solo para saber, porque no lo tengo claro todavía, los que dicen, cuando hiciste la figura, los que dicen que ya estamos, o que ya empezó la primera media semana. Esta primera, ya fue aquí. ¿Por qué lo dicen? Lo dicen por lo siguiente: el único que ha interrumpido el sacrificio es Cristo. A los 70 años después de que Jesucristo, a los 70 años del primer siglo, llega Tito y destruye Jerusalén. Correcto. Y ocurre la mayor diáspora que ha ocurrido en Israel. Entonces se suspende el sacrificio, tanto de la mañana como de la noche.
O sea que ahí es por la abominación desoladora, ahí lo marcan como la mitad de la semana. Así es, ahí es. Pero pegan esa mitad de la semana con este lado y dejan aquí a otra sola. Exacto. Tiene elementos como para decir, tiene mucho para decir, tiene sentido. Pero no habla de la semana 70, ya la fragmentan. Por eso, miren, no nos vamos a meter a estudiar esto, porque no es el tema el día de hoy. Solo quiero que vean los 3 periodos: primer periodo, segundo periodo y tercer periodo. El tercer periodo tiene 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Estamos? Ya hablar de que si es para allá o si es para acá ya son escuelas doctrinales. Pero nosotros lo que creemos es camino de arrepentimiento y santidad. Conocer si está aquí o si está aquí solo es un conocimiento más. ¿De acuerdo? Pero esa escuela doctrinal, solo para saberlo, la pegan por lo que sucedió el hecho histórico. Aquí está pegada. Listo. Y lo último que falta son los 3 años y medio de la gran tribulación. ¿Sí? Qué fácil manejarlo así, ¿verdad? Fácil, ¿o no? Díganme, sí, por favor. Amén. No, gracias, chicos. Bueno, entonces tenemos los 3 periodos. Nosotros estamos en la semana 69. Total de año 490 años igual a 70 semanas. Y si multiplicamos los 490 años por 360 días, tenemos 173.880 días. Esto es para que saquemos ya nuestras propias conclusiones. No vamos a entrar a ninguno, ni nos vamos a meter a números ni a día, porque entonces vamos a caer en un montón de escuelas. Me interesa en términos generales algo muy similar al ejercicio que acabo de hacer un ratito. Bien, necesitamos retornar a que nos ubiquemos, porque la palabra de Dios tiene muchos elementos que habla de tiempo. Por ejemplo, a mí no se me olvida cuando vinimos con mi familia y llegamos a México, y ahí se usa una palabra que se llama ahorita. Entonces mi mamá entendió que ahorita era el nombre de una persona y dijo, ¿a qué hora va a venir ahorita? O sea, los términos y la forma como se utilizan tienen una concepción que nos desubica. A mí me desubica muchas veces la forma como se utiliza el tiempo. Vamos a comenzar desde el principio para que agarremos orden. El término eternidad. Dice, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. ¿Qué ha de haber pensado Jeremías cuando Dios le dijo eso? ¿Era tiempo humano o era tiempo infinito? Por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Cómo está esto del pacto eterno? ¿Quién violentó ese pacto? Ok, veamos otra. Oseas 2:19. Y te desposaré conmigo para siempre. ¿Qué es para siempre? ¿Qué es eternidad? Pero la palabra para siempre no es eterna. La palabra para siempre es una terminología humana. Entonces, mientras nosotros estemos vivos, entonces Él va a ser. ¿Cómo podemos entender estos elementos? Pero esos son algunos, nos vamos a meter a otros. La eternidad es el constante presente de Dios. Es una dimensión sin pasado ni futuro, es un eterno presente. Su nombre es lo que indica, yo soy quien soy. No voy a leer algunas citas, solo estoy repasándola para que entremos bien en lo que es el tiempo. Para Dios es lo mismo 1000 años que un día. Explíqueme esto. Entonces, si para Dios un año, 1000 años, eso es un día, entonces para Dios un día tiene clasificación eterna. ¿Será esto posible? No, imposible, porque es un día. ¿Un día de qué? ¿Un día de qué? ¿Pero un día de qué? Si es un constante presente, es un lenguaje. Solo es un lenguaje para hacernos ver que Él es un antropomorfismo para que nuestra mente pueda captar lo eterno de Dios. Pero si dice que es un día de qué? Un día de Él, ¿qué es un día? 1000 años, si es 1000 años son el tiempo nuestro, entonces ¿cómo lo clasificamos? No tenemos punto de comparación, pero Dios nos quiere hacer ver algo que nuestra mente no puede captar. Ok, entonces su existencia no se mide por el tiempo finito. Y si no se mide por el tiempo finito, me da lo mismo que sea un día, que sea 1000 años.
¿Tiene sentido? Ok. Tiempo. El tiempo es una sucesión de segundos, dice. Simple secuencia cronológica. Vamos a ver un montón de elementos porque necesitamos salir de este concepto que nosotros tenemos. Génesis 4:3 dice, y aconteció andando el tiempo. Explíqueme esto. ¿Qué es andando en el tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Usted regresa en el tiempo? ¿Ustedes se recuerdan el túnel del tiempo? ¿Se recuerdan? Pues no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Qué rollo ¿verdad? Que es incomprensible. Nuestra mente no tiene el cilindrín que le falta a ustedes. Ahí falta algo, pero en fin. Vamos a seguir. Duración en determinadas situaciones. Tiempo de los nazareos. ¿Cuánto duraba el tiempo de los nazareos? ¿Cuánto tiempo duraba el reinado de fulano de tal? ¿Cómo podemos tipificar esto? Vámonos, y dice, persona que hacía un voto, el nazareo, de dedicación al Señor. El voto era temporal. Ellos decidían el tiempo. Se abstenían de bebidas embriagantes y de vino. Se dejaban crecer el pelo y no podían tocar ningún cadáver. Ahí tenemos a Samuel, Sansón, Juan el Bautista, hay otros. Entonces, ¿cuánto tiempo duraba? Ellos decidían. El tiempo del reinado de cada uno de los reyes del norte y del sur de Jerusalén. ¿Cuánto era el promedio de un reinado? Hay algunos que comenzaron a reinar desde 14, 13 años y reinaron 2 años, otros reinaron días. Entonces, a la hora de la hora, cuando hablamos de tiempo, el tiempo en función de quién, ok, nos metemos en el Antiguo Testamento, hay años cronológicos, pero ¿qué tiene que ver esto con la eternidad? Eso, si tomo la eternidad y miro el mundo y miro el tiempo del mundo, ¿cuánto será para Dios el tiempo del hombre? Pero es lo que me llama la atención porque en la palabra sí te habla del tiempo en años, en cuanto a Dios acortó el tiempo. Los hombres antes vivían muchos años, pero que por la maldad lo acortó a 120 años, por ejemplo. Y sí. Luego miras en Proverbios, no sé dónde dice que hasta 70 o 80 años vive el... Ok, ¿verdad? Voy a hacer ahorita una micharada. Digamos que esta es la creación de Dios, ¿verdad? Porque Dios lo decidió. Entonces dice Dios y puso la creación. Bueno. Estábamos ahí, ya fuimos salvos, ya estamos de este lado de la eternidad, ya estamos en la eternidad. Hábleme de ese punto. Regreso. Viene Dios, hagamos, hizo al hombre y todo lo que conocemos, ¿verdad? Pero nosotros no estamos llamados a vivir ahí. Porque el hombre cayó, aquí tienen que tomar una decisión. Vaya, tomamos la decisión, le decimos sí a Jesús, ya nos morimos o nos fuimos, como quiera, como sea, ya estamos en la eternidad de Dios. Ahora que ya estamos en la eternidad de Dios, hábleme de ese punto. No me están siguiendo. Es un problema mental, ¿sí, Cara? El tiempo, porque conforme lo que Susi decía, es un parámetro para nosotros, no sí. Para Dios. Exacto, es ese para es nosotros. El punto, es un parámetro para nosotros. Cuando habla de longitud, que son muchos los años, es para nosotros, porque nosotros aquí sentimos como que pasa mucho tiempo, que camina el tiempo. Así es, pero en la realidad es que estamos como en un mismo punto, el punto del presente de Dios. Perfecto. Esta es la eternidad de Dios, este es un punto para Dios. Si nosotros ya estamos de este lado, de aquí, Dios ha permitido que tengamos memoria. ¿Y la memoria de qué me va a recordar? Yo sé de dónde me sacó el Señor. ¿Qué va a haber en mí todo el resto de la eternidad? Gratitud. Miren, esto no crean ustedes que uno lo agarra así. No es fácil. Nuestra mente es antropomórfica. Todo lo quiere reducir a mi cochinita carne. Todo lo quiere reducir a mi tiempo, a mi pensamiento, a lo que me dijo en la universidad. Entonces me quiero quedar trabado en un punto aquí. Nosotros no fuimos hechos para estar aquí. Estamos hechos para la eternidad de Dios. No se nos va a olvidar nunca lo que Jesús hizo por nosotros. Nunca se nos va a olvidar el plan, el propósito de Dios. Nunca. O sea, dentro de nosotros llevamos incorporado una memoria. Y esta memoria me dice
que me salvó, lo que Dios hizo, que su propósito eterno, que me va a hacer ya aquí digerible, me va a hacer ver este punto. Y digo, en este punto, ¿verdad? ¿Qué tanto fue este punto para una decisión eterna? ¿Lo estamos viendo? ¿Perdón? Para nosotros trascendental. El hecho de que podamos ver esta dimensión nos saca de esta. Ahora, sacarnos de esta no es viva la pepa, sino estar consciente del momento que nosotros vivimos, porque hay un propósito eterno de Dios. No lo tendríamos que ver desde el punto de vista de alma como él y espíritu, un constante en él. De todos modos, nos va a llamar a estar frente a él. ¿Pero para qué? Porque eso... Agarra el concepto general, no te metas a clasificación. No se metan a espíritu y alma, olvídense. Olvídense, en este momento no es el punto. Este momento es tiempo humano y eternidad. Y eternidad. Veámonos aquí. Si nos vemos aquí en el espíritu y en el alma, pensemos aquí pues como tú quieres. Ahí está él. Si yo miro para atrás, ¿qué voy a ver? Él. ¿Qué me interesa más? ¿Ese puntito o la eternidad de Dios? La eternidad de Dios. Ok, pero si estoy en este momentito, aquí, debo de pensar aquí, sabiendo que tengo Vida. eternidad, pero tengo que vivir mi presente. Contra más entiendo la eternidad, mi presente se soluciona. O sea, las cosas que este mundo me ofrece pierde su poder. Amén. Ay, dígame sí. Sí. Ay, dígame algo pues, o mejor sópleme pues. No sé si me expliqué, Juan José. Una idea que me ha ayudado a mí para entender y explicar en las prédicas de la calle del tomar la decisión de Cristo es que si un día, como 24 horas, son 1000 años, nuestro tiempo de vida como hombres, que promedio son 70, entonces decimos, un día, 1000 años, 70 años equivale a 1 hora 40 minutos. Sí, así es. Cuando vemos el hora 40 minutos en el tiempo de Dios, decimos realmente somos un suspiro, y como dice un salmo, somos neblina que aparece y desaparece. Como una flor que se marchita. Así es. O sea, es así. Pero ese punto, ese punto para nosotros es precioso. Porque nos abre nuestros ojos al eterno. Dios concebió preciosamente esto. ¿Sí? Susi. No, ya, ok, bien. Entonces, sigamos. Va a ver que es interesantísimo todo lo que vamos a ver. Estación del año. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para el día y años. Tiempo humano. Nosotros en Guatemala decimos desayuno, almuerzo y cena. Los tradicionales decimos desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio, cena. ¿Sí? En los barcos noruegos dicen desayuno, refrigerio, 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 almuerzo. Refrigerio, refrigerio, refrigerio y cena. ¿Saben ustedes por qué? Por la actividad que tienen que desarrollar y por el frío. Entonces, ¿cómo clasificamos esto? Hoy, ahorita te veo, ahorita son 2 horas, 3 horas y tal vez ni ahorita se presenta. Época o periodo de varios acontecimientos. Acuérdate de los tiempos antiguos. ¿Cuáles? Pero ¿y cómo me voy a acordar si tal vez mi tatarabuelo, no sé? Entonces, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Yo puedo entender, darle forma a esto, ¿verdad? Pero a la hora de la hora, ¿qué sabe usted de los tiempos antiguos? Si usted estaba más metido en el pecado que yo, o todos juntos ni cuenta nos dábamos, ¿o no? ¿No estábamos metidos todos dentro de una cesta de condenados a muerte? ¿Qué sabíamos nosotros de los tiempos antiguos? Nada. ¿Quién nos metió para entender los tiempos antiguos? La cruz. La cruz nos sacó de ahí y la cruz nos está dando respuesta de los tiempos antiguos. Tiene sentido. Vamos. Ok. Momento en que se cumple la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 6:2, porque dice,
el tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. ¿Qué lenguaje es este? Va que nos quedamos como que queremos, pero mejor no. Vamos a otro. Se ha cumplido el tiempo. Hay dos citas, esta y Gálatas. Dice Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bueno, ¿qué tiempo? El tiempo de Dios, el tiempo de Dios. ¿Y para nosotros qué quiere decir eso? ¿Quién se acercó? Él se acercó. El tiempo. Entonces Dios tiene tiempo. El tiempo se ha cumplido. Dios está metiendo su eternidad en el tiempo de nosotros. ¿Tiene sentido? Ahí sí tiene sentido. Vamos a Gálatas. Gálatas 4, 4, 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que ya vino el cumplimiento del tiempo, dice que Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Perfecto. Un pagano lee esto y ¿qué lee? No le entiende nada. Hay cristianos que leen esto y honestamente no entienden nada. Es progresivo. Entonces, ¿cómo manejamos el tiempo? ¿En base a que tú ya tienes inteligencia y ya entendiste? ¿O es el tiempo de Dios que no cambia? Por favor, veamos a veces, porque van a aparecer citas que tenemos que verlas despacito, no podemos correr. En los postreros días ¿de quién? Hebreos 1, 1, 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días. Bueno, si esto lo lee uno que está hace 50 años después de Jesucristo, ¿qué pensaría de los postreros días? Para ese tiempo son los postreros días. Imagínense que están con Constantino y hay una matacinga terrible. ¿Qué pensarían ellos? Que están en los postreros días. Los que estaban con Hitler, ¿qué pensarían? La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, actualmente. Entonces los postreros días se vuelve, híjole, ¿cómo manejamos eso? Nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Se están dando cuenta de cómo la palabra de Dios nos habla de un montón de tiempo, eternidad y de la forma como debemos de verlo? 2, 28, 30. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. ¿Usted cómo tomaría esto? Hay muchos que dicen que cuando vino el Espíritu Santo ocurrió todo esto. Y otros dicen, momentito, esto será el final del tiempo. O sea, ¿cómo podemos ubicar realmente los textos bíblicos en un momento determinado? Ok, sigamos. Viviendo los últimos tiempos, 1 de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Bueno, ¿en qué tiempo estaba Juan? Para él entonces, ¿cómo era? Él ya se veía como quien dice en la nave flotando, ¿eh? Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último. ¿Y qué pasó? Todavía no. Sí, pero todavía no. Lo puede hacer uno pensar que el último tiempo es desde que Jesús vino, o sea, que la profecía que se dio en el Antiguo Testamento se cumplió y que a raíz de ahí empieza el último tiempo. Pero resulta ahorita que después de eso vienen 7 periodos de iglesia. Parte del último tiempo. Ese es un término general que se puede aplicar.
Pero si tú estás en el siglo XVII o XVI o XV, pensaría, entonces ya estamos, ¿verdad? Ya estamos, sí, pero todavía no. Puede ser una forma del Señor de tenernos a todos alertas, que es el último tiempo para estar preparados. Para mí, el alerta sí lo acepto. Con el alerta sí comparto contigo el 100%. Con lo demás no. Imagínense la iglesia de Éfeso. Examinemos, iglesia de Éfeso, porque el Señor les habla. Hay 7 iglesias, 7 candelabros delante de Juan, ¿verdad? O delante del Señor. Y a cada uno le da una indicación. Algunos piensan que cada una de las iglesias es el desarrollo histórico. Aunque fue en un momento en Asia Menor, esas 7 iglesias se proyecta en el tiempo y se dice que hoy estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Perfecto. Si desde un principio nosotros tuviéramos ese concepto, diríamos, todavía faltan 6 iglesias, ¿no? Todavía faltan 6 iglesias. Pero si estuviéramos en la iglesia de Tiatira, diríamos, todavía faltan 2 iglesias. Aunque es el tiempo del fin tiene sus periodos o su tiempo. Yo sé que lo que tú dices es cierto, pero lo tenemos que ver en término general y lo tenemos que ver en término parcial. Y mi problema o el enfoque que yo debo de tener es que pensando en mí va a venir primero la muerte antes que. Si viene primero la muerte antes que, ¿cuál debe ser mi condición? Que me encuentre blanquito. Y si es el rapto, igual. O sea, a la hora de la hora, las posturas doctrinales solo es una forma de estudiarlas. Y algunos tendrán más bases bíblicas que otros, pero el mandato de Dios es igual, santidad. Se refería a ser, así entiendo yo ahorita, ser entendido en los tiempos, porque él fue entendido en los tiempos, sí. Dice la palabra, él entendió que el tiempo era en función de la eternidad de Dios y que él tenía un propósito eterno. Sí. Entonces eso es lo que yo debo de entender, que no es mi tiempo, sino es el tiempo de Dios y hay un propósito de él para mi vida. Ok, vamos a agarrar como lo tú acabas de decir. Daniel estaba más perdido que la Llorona, aceptemos la condición. ¿Cierto o no? Estaba en el Niágara y ni siquiera el agua podía ver. Y está buscando el tiempo de las 70 semanas que Jeremías en 25 dice. Jeremías, perdón, ya me voy a hacer bola. Es Daniel, Ezequiel y sus amigos están en Babilonia, ¿cierto? Pero Jeremías había escrito que el tiempo de cautiverio eran 70 años. Era cautiverio. Y Daniel se mete a estudiar lo que dice Jeremías. Estando estudiando a Jeremías y orando, es que viene el ángel. Entendido tú, y es una oración tremenda la de Daniel. Cuando le revela a Daniel los sueños de Nabucodonosor, lo de los tigres, los leones, todas las fieras, aquel se ha quedado pensando, ¿y esta cosa cómo será? Aunque él era entendido en los tiempos, no la atinó, no lo pudo aplicar. Porque no era para él, era para la historia. ¿De acuerdo? Nosotros que estamos de este lado podemos decir, cómo no entendió. Ahí sí que topados, cómo no entendió. Allá sí somos topados, pero aquí el pobre estaba trabado. ¿Cuántas veces bajó el ángel para decirle, mira, entendido, amado de Dios, vení, sentate y platiquemos? Vos andá, háblale a aquel, porque ni él, manix. Se enfermó el pobre cuate. Se quedó así con una nebulosa. ¿Será que hay un sol, que hay 2 soles? ¿Será que...? Se quedó. Nosotros de este lado es que podemos ver lo que sintió Daniel. Ahora, lo que sintió Daniel para nosotros se vuelve una hoja de ruta. Esa hoja de ruta me dice, bueno, el tiempo de Babilonia, sí. El tiempo de Medos Persa, el tiempo de los griegos, el tiempo de los... el tiempo de los romanos está pasando, ¿verdad? Ahora falta que venga algo. Esa fusión de hierro con barro. Y cuando se levante esta estatua de hierro con barro y se sienta la mamá de Tarzán, una piedra cortada en el espacio, vendrá a ser pedazos todo. Esa pieza se va a convertir en el gran monte eterno. No es una forma de decir, paganos incircuncisos, hombres tontitos, no se dieron cuenta de mi amor por ustedes. Lo que ustedes han desarrollado no es nada, soy el eterno. Es el lenguaje histórico. Pueblo de Dios. ¿Sí? Ok, entonces, hijitos míos,
Juan se quedó igual que Daniel, hijitos míos. Ok, vamos a otra. El principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Explíqueme qué es el alfa y el omega. Porque hay grupos religiosos que dicen, es que es el principio y fin, Él no es Dios. ¿A qué se refiere alfa y omega? ¿Cómo lo aplicamos? Solo fue una pregunta. No, solo fue como para meterlos en una reflexión. ¿Y cómo aplicamos eso? Si no, nos vamos a volver aquí alfas y omega. Solo es agarrar el tiempo y que lo movamos un poquito y nos demos cuenta de todas las trabas que pueden existir. Bueno, medidas de tiempo en relación a qué. ¿En relación a qué vamos a usar las medidas de tiempo? Ok, veamos algunos elementos. Vamos a ver periodo. Génesis 4:13. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Primera de Samuel 27:7. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos. 1 año y 4 meses. Periodos, ¿verdad? Momentos definidos. Génesis 24:11. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. ¿Qué día? ¿Qué año? Solo nos dicen algo de un día, y la palabra de Dios nos mete en una serie de tiempos que cómo los manejamos. Ok, esto es comprensible, ¿verdad? Tiene sentido para un día. Vamos a otro. Vamos a momentos no definidos. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Momentos no definidos. Sabemos que fue, mire, aquí no hay que pensar con nuestra mente. No podemos. Pidiendo que fuese crucificado. ¿Cuándo pidieron esto? ¿Desde qué momento lo pidieron? ¿Desde el momento de Pilato? No es cierto. Desde antes lo pidieron. Se juntaron muchas veces y quisieron matar a Cristo. O sea, hay momentos que se van juntando que decimos, bueno, ¿y esto cómo es? Vamos a otro más. Y dice época. Hasta que, en Daniel 7:22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Bueno, explíquenmelo. ¿Se dan cuenta de los elementos que se conjugan? Bueno, ya apareció el anciano de días. Y se dio el juicio a los santos. ¿Ya ocurrió eso? Y llegó el tiempo. ¿Qué tiempo? O sea, vean cómo la historia universal, la historia que nosotros conocemos, con el tiempo de Dios, de repente es un quiebre. No podemos agarrarlo. Pregunta para ustedes, sabios de Jerusalén. ¿Cuándo es el arrebatamiento? Ahí está. ¿Cabal? ¿Eso ves? ¿Cómo? Andando en el tiempo. Entonces, le explicamos eso a un güiro, ¿qué va a decir? Por ahí entonces. Imagínense que usemos el lenguaje bíblico. Caminando en el tiempo nos vamos a encontrar. Y en un instante nos vamos a abrazar. Ahorita va a venir. ¿Qué dirían ustedes de este manejo de tiempo? Ahorita nos abrazamos, pues. 5 minutos. Bueno, medidas de tiempo en relación a. Bueno, vamos a tener algunos puntos. En relación al cosmos, ¿qué opina? ¿Tiene sentido? Sí. En relación al sol, en relación a la luna, ¿verdad? Que son verdades, sigamos. En relación al año, en relación al ciclo agrícola o al ciclo de un producto, en relación a las fiestas del Señor, en relación a la historia, en relación a la Primera o Segunda Guerra Mundial, ¿o no? No podemos usar, sigamos. En relación a la cultura, si la escritura era cuneiforme o si apareció en relación al hombre de hierro o al bronce, hierro, ¿se recuerdan? También en relación al plan de salvación, que el plan de salvación entonces solo fue cuando Jesucristo vino. De veras.
Entonces usted me está diciendo que Abraham no se salvó. Sí, por fe fue salvo. No, vos, es que fue en el tiempo de Jesucristo, un momentito. Él es eterno. Y a Él no se le escapa a nadie. Entonces, ¿cómo conjugamos todo esto? Bueno, en relación a profecías, en relación a las eras, edades, etc. Vamos a otra clasificación. En relación a generaciones, en relación a los tiempos de monarquía, en relación a decretos y edictos, en relación a un pueblo específico, en relación a principios y fin, en relación a un buen principio o a una degradación y un fin nefasto, porque esto es cierto. ¿Cuántas hemos comenzado, digamos, bonito? ¿Cómo le dice Dios a la iglesia de Gálata? También que iban ustedes a Gálatas insensatos. Habiendo comenzado bien, ¿en qué terminaron? Entonces para ellos es un principio y un fin. O sea, no podemos tomar todas las cosas y quererlas aplicar a nuestro antropomorfismo. Nos vamos a equivocar. Vamos a otro. Principio de perfección, caída y restauración, hablando de los tiempos de jueces. ¿Se recuerdan ustedes que estaban caminando bonitos? Pero de repente las chicas de por allá le parecieron bonitas, se fueron a conquistar a la chica, se metieron en idolatría, jalaron a todo el pueblo, cayeron. ¿Qué les levantó el Señor? Un juez. Este juez agarró, los sacó de la prisión, los llevó otra vez al Señor, ¿sí? Luego el principio de pecado, degradación, etcétera. Principio de la salvación y la vida eterna. Jesús vive en el tiempo histórico. La iglesia, el tiempo y su tiempo. El tiempo escatológico. A ver, díganme ustedes, con todo lo que hemos hablado, ¿dónde se sienten? ¿Verdad? Ok, ahora no he terminado. Viene. Medidas de tiempo cronológicos. Vamos a ver horas, ejemplo, y vamos a hablar de un montón de cositas que es interesante. Estamos abriendo escenario. Y dice, Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Bueno. No sé, yo estoy perdido aquí, ustedes. Ya con todo lo que hablé, mejor me siento en esa silla y dejo que la palabra hable. 132 veces aparece esto en la Biblia. Vamos con otro. Días, Génesis 22:4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 2145 veces aparece. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás? ¿Cuánto tiempo estuvo Cristo? Vean cómo se repiten un montón de situaciones. Semanas, Génesis 29:28. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Pero no era una semana, eran 7 años. Y él le dio a Raquel su hija por mujer. 28 veces aparece en la Biblia. Vamos con otra. El mes, Génesis 8:4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. 424 veces aparece eso en la Biblia. Años, Génesis 5:9. Vivió Enós 90 años y engendró pero después vivió otro montón de años. 758 veces. Siglos, Isaías 26:4. Confiad en el Señor perpetuamente, porque el Señor está en el Señor está la fortaleza de los siglos. 82 veces. Milenio, Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, aparece varias veces. Bueno, ¿hay un lenguaje un poquito complicado o no? O sea, no podemos agarrar las cosas y porque ahí están, entonces la podemos. Juan tuvo ese problema. Ya estamos en los tiempos en los cuales el anticristo se vio ubicado en ese tiempo, pero la historia era más grande. Ok, medidas de tiempo en lo profético. Está lo literal. Literal, quiere decir 5, 7, 9. Entonces veamos, Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, literal. 70 años, así literal, no hay para dónde. Vamos a otra, vamos al figurado. Daniel 7:12. Habían también quitado a las otras bestias
su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Bueno, comparativo, días, semanas y años. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Comparativo. Igual que 7 días es una semana, pero también 7 días es usado como 7 años. Entonces, ¿cómo interpretamos? Porque Daniel dice las 70 semanas. Más adelante dice que en Apocalipsis 42 meses. Y luego dice tiempos y medio tiempo. Bueno, por favor dígame, ¿cuál va a ser la medida que vamos a usar? Pongámonos de acuerdo. Vamos, ok. Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Va otra. Génesis 29, 26, 27. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Aquí está clarísimo. 7 días de semana y luego habla de 7 años. Ok. Tiempo. Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, no sé si será suficiente como para que regresemos al Génesis. Ok, y se le dio a la mujer 2 alas de la gran águila. Yo nunca he visto a una mujer con alas. Tal vez la he visto con un mazo, ¿va? Para que volase de delante de la serpiente. Eso no es un lenguaje, puede ser figurado, hay parte literal. ¿Se da cuenta del lenguaje? Daniel 12:7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispensión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Bueno, interprétenme. No sé si ya tienen suficientes elementos como para decir que la palabra de Dios tiene que ser leída. Ok. El calendario, voy a terminar con esta, ya estuvo. Existen 2 calendarios, el gregoriano y el judío. En el gregoriano estamos en el año 2016. Pero en el judío tenemos problema. En el judío hay 2 clasificaciones. La primera es la gran clasificación de los judíos, que dicen que están en el año 5776. Pero para los judíos caraítas dice que están en el año 5986. ¿Cuál de los 2 usamos? Ok. Perdón. Es un grupo de judíos que tiene ciertos elementos que separa a los unos de los otros. Es como comunicaciones y municipal, pues. No, vienen de tiempo anterior. No es moderno. Vienen de atrás y se separaron en relación a la Torah. Algunos dicen que hay elementos que sí, otros dijeron que no. Entonces eso hizo una separación y cada uno de ellos tiene una clasificación diferente. No, mi hija, eso viene después. No, eso viene después. Desde antes, sí, eso viene desde antes. Bien, no aceptan el Talmud por tener parte que van en contra de la Torah. O sea, el Talmud, hay 2 Talmud, está el Talmud babilónico y el Talmud de Jerusalén. El Talmud babilónico comenzó a funcionar desde antes, ¿no? O sea, cuando estaban cautivos. Y desde ahí viene esa clasificación, pero el trasfondo de todo esto es que podamos ver que no se trata de sumar o restar. Porque el sumar y el restar lo único que ha traído son complicaciones. ¿Cuántos han oído decir o que han puesto en el periódico hace rato que en el año 1000 no sé qué viene Jesucristo?
Hoy día, el año pasado, en el mes de septiembre, muchos dijeron que era. Aquí en Guatemala dijeron eso. Y después, no, es que fíjense que, no, momentito, usted está metiendo la pata porque usted piensa que sabe lo que el Señor dijo que nadie sabía. Entonces nos estamos metiendo dentro del terreno de lo espiritual, cuando Jesús aquí en la tierra no lo sabía, Él ya lo sabe. Entonces hemos jugado con muchos elementos y eso es parte del error. Yo prefiero pensar como, voy a poner doctrinas que son interesantes, pero la palabra de Dios dice caminar en santidad. Para mí esa es la clave. Todo esto es parte de una enseñanza. Es bueno tener todo esto, pero no podemos basarnos en esto para decir que tenemos que vivir en santidad. Eso es falso. Tenemos que vivir en santidad porque Dios es santo y quiere que vivamos santo. ¿Estamos ahí? Bien, vamos a terminar el día de hoy. La diferencia entre uno y otro son 210 años. Ok, eso lo vamos a ver la próxima semana. Yo sé que el día de hoy ha sido un montón de datos, un montón de citas, pero esto nos tiene que ayudar a que no debemos de correr en relación a calendarios ni a fechas. ¿Estamos? Bien, Padre, gracias por la confundida que tenemos el día de hoy. Porque esta confundida lo único que nos hace es regresar a la santidad. Quien sabe la fecha eres tú. Quien conoce todo eres tú. Nosotros somos dependientes de ti y conforme tú decidas, danos la gracia para hacer lo que tú quieres. Abre nuestra mente y nuestro corazón a la santidad. Abre nuestra mente y nuestro corazón a tu voluntad y separa todo lo demás, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito y bendito tu santo nombre, por siempre y por siempre. Amén y amén. El Señor les bendiga y nos vemos por aquí entonces la próxima semana.